Hola, bienvenidos. Yo soy el conductor del programa, soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. En el programa pasado vimos endodoncias en niños no instrumentadas. Y el día de hoy vamos a tener todo lo contrario, con los diferentes o principales tipos de instrumentación para conductos en endodoncia. Para esto invitamos a un especialista en la especialidad de endodoncia. Él es el doctor Sergio Márquez Vargas. Muchas gracias por venir, Sergio. No, gracias a usted, doctor. ¿En qué consiste la instrumentación? Estas limas lo que hacen es, tienen un objetivo, el cual es quitar todo lo que viene siendo el tejido blando y duro de la parte del conducto desde que empieza hasta apical. Nosotros apical le llamamos es el fondo de la raíz. Eso es lo que nos ayuda a hacer, es una técnica mecánica. Como consecuencia nos va a dar el espacio para que entre el irrigante, podamos obturar, que obturar para nosotros sería como el sellado, que la mayoría de las personas así lo conocen. Vamos a hablar de las principales técnicas de instrumentación de conductos en endodoncia. Quiero que nos expliques acá, porque sé que traes las limas en físico, que así se llaman estos instrumentos que sirven para hacer las endodoncias, para tallar, limpiar. Quisiera que nos explicaras cuántos tipos hay actualmente, cuáles son las principales. Bueno, hay una infinidad de cantidad de tipos de limas, tanto de marcas como de tipos, pero en la actualidad las que más usamos nosotros es el instrumento por serie el tipo K, que en principal se dividen en acero inoxidable, que son principalmente las manuales, y la níquel titanio, que esas por lo regular se usan con un instrumento rotatorio, que viene siendo un motor. Esas pueden ser rotatorias o reciprocantes, pero esas se usan únicamente con un motor. El instrumento tipo K, que es el con el que iniciamos permeabilizando y sintiendo el conducto. El Gestrom por lo regular lo usamos para hacer un retratamiento, porque tienen mucho mayor filo, y hay que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque si se atasca se nos puede fracturar el instrumento ya dentro de un conducto, porque tienen mucho corte, y por lo regular por eso lo usamos para quitar la gutapercha, ya sea en un retratamiento, cuando ya tienen alguna endodoncia previa y necesitamos retirar todo ese material. Son los objetivos los cuales tienen que cumplir las limas para poder avanzar con lo que viene siendo la endodoncia, que habíamos dicho todo para obturar. Estas limas deben de tener una cualidad, la cual tiene que conservar la integridad radicular. ¿Qué es la integridad? Que es la morfología de la raíz. La morfología viene siendo la forma de la raíz, y en la mayoría de las veces no son rectas, casi siempre hay una que otra curva, y hay que respetar esa morfología. Yo les quiero invitar para que se queden más adelante. Vamos a hacer una pequeña demostración donde el doctor les va a decir las diferencias, porque no todos, este motor se utiliza en varias velocidades, dependiendo de lo que se necesite, de lo que se requiera. Se selecciona el caso y obviamente existen varios tipos también de movimientos que realiza este tipo de aparatos. Este es inalámbrico, no está conectado, es recargable, entonces nos permite traerlo aquí, o le permitió al doctor traerlo aquí para hacer una pequeña demostración. Estos son los instrumentos que mencionabas. En cuanto a las limas manuales, estas se introducen con la manita, a manita limpia, con guante, pero sí, claro. se meten al conducto, son como, digamos, las iniciales, como para ir sondeando, para ir localizando, para ir, ¿cierto? Es correcto. Nosotros la mayoría de las veces usamos las limas especiales, que viene siendo la 6, la 8 y la 10. ¿Esas por qué? Porque cuando el conducto es muy estrecho, son las más delgadas. Después de ahí empiezan las series, que empieza con la 15 a la 40, y luego después de ahí de la 45 a la 80. Esa ya es la segunda serie. ¿Eso para qué es? Para ir ensanchando manualmente y terminar una endodoncia con una lima manual. Es decir, se comienza de menos a más, increciendo, digámoslo así, se comienza de menos a más, y pues dependiendo del ancho, digamos, del diámetro del conducto, es la selección de la lima, de la primera lima, y pues ya dependiendo también incluso de la infección o de la severidad del problema, es la cantidad de instrumentación que se va a realizar. Las primeras son como de exploración, de localización, de sondeo, y son precisamente de la de abajo a la de arriba, son limas muy delgaditas. Esas también las usamos mucho para permeabilizar el conducto y poder acceder a meter una lima ya con el motor, porque tenemos que saber principalmente la longitud, cuánto mide la raíz, y en segunda, sentir el conducto que esté permeable, o sea, que nos deje bajar correctamente.
Y bueno, para saber la longitud, pues se pueden utilizar varios instrumentos. Hemos tenido aquí en el programa el tema de, pues, de auxiliares en endodoncia, como los localizadores apicales, o bueno, pues puede ser también una radiovisiografía, o sea, una radiografía tomada por computadora, que se ve en la computadora en una pantalla, o bien una radiografía convencional periapical. Pues en grandes rasgos existe una infinidad de cantidades y cada día siguen saliendo nuevas limas, tanto de marcas, y la misma marca tiene otras subdivisiones, pero cada cual tiene una cualidad diferente. Hay unas que son más flexibles, otras más rígidas, otras más anchas, y cada marca viene con una especificación a cada lima, aunque sea de ella misma. Por decir, Dentsply tiene ProTaper Gold, Wave One Gold y una infinidad más. Y de varias longitudes, yo creo que también, porque hay largas, extra largas para conductos muy largos. Existen tres, es la de 21 milímetros, la de 25 y la de 31 milímetros. La de 31 por lo regular se usa en caninos. Que son dientes muy largos. Es correcto, es de los más largos, y por lo regular nosotros usamos más lo que son las 25, es lo más usual. La de 21 pues para bocas muy pequeñas, se podría usar en algún niño, sí, algo pediátrico, para la boca pequeña. Estas vienen siendo unas de 25 y son de las Next de ProTaper, y bueno, esta es nada más el blister o el paquete. Nosotros le llamamos blister, pero es un paquete, viene nada más con 3 limas. Esta viene siendo la más pequeña y va agrandándose según lo que necesitemos. Por lo regular se usa la amarilla y la roja, y en los casos más anchos pues se puede usar la azul. Ya cuando necesitamos más, venden extras, que ya viene siendo la negra o otra amarilla, pero la amarilla ya viene siendo la 50, pero ya rotatorio. Dime una cosa, obviamente la conformación del conducto, la limpieza es mejor, es más eficiente porque se hace de forma pues uniforme, ¿no? Uniforme en el interior, cuando lo haces con la técnica rotatoria, pero también te ahorra tiempo, ¿cierto? Bastante, una exageración de tiempo, sí ahorra bastante, y en la radiografía aparte sale mejor cómo quedó la limpieza del conducto, y aparte también fatigas menos al paciente por la rapidez, y aparte no lo está uno estrujando cuando está uno metiendo y sacando la lima. Sí, es menos el, digamos, el traumatismo. Obviamente el costo se incrementa muchísimo porque son limas que tienen un costo, no están hechas con una aleación de níquel con titanio. Ustedes saben que el titanio pues no es precisamente una aleación, un metal barato, y entonces pues sí se incrementa el costo, pero en realidad la eficiencia y la rapidez a veces lo compensa. Por decir, la marca en ProTaper Gold, es la nueva generación del ProTaper universal. ¿Qué pasa? Que le metieron ellos le llaman que es un tratamiento térmico, por eso se ve así dorada, o sea, y gold, le llaman porque parece oro. ¿Y no la traes aquí? Veo aquí una. Traigo Wave One Gold, que es la misma aleación, nada más que ProTaper Gold es rotatoria. ¿Qué quiere decir rotatoria? Que nada más está oscilando, o sea, nada más está dando vueltas. Y la reciprocante, bueno, ahorita les voy a comentar, es diferente el funcionamiento, pero igual trae el mismo tratamiento térmico. De hecho, podemos abrir una para que vean. Esta se queda doblada, o sea, si la dejamos, bueno, no sé si se alcance a ver, pero esta se queda totalmente doblada. Ese es el tratamiento térmico que tiene. Es para eliminar un poquito la memoria. Mira, te voy a decir, exactamente, yo soy especialista en ortodoncia, y la aleación de níquel titanio, que nosotros le llamamos nitinol, haz de cuenta que la primera especialidad en el campo de la odontología que utilizó el níquel titanio fuimos nosotros los ortodoncistas hace como 30 años o más. Ajá. Y sin embargo, una de las propiedades que tiene el níquel titanio es la memoria. Tú lo doblas y regresa, lo doblas y regresa. Y lo usamos para los arcos, para poder enderezar los dientes, y entonces un diente que está muy adelante lo atas, y como tiende a regresar, pues tiende a llevar al arco los dientes que están fuera. Entonces, correcto. Estas limas yo creo que tienen la misma función cuando lo metes en un conducto que está muy curvo. A le quitaron un poquito la memoria, a la que tiene el tratamiento térmico. A la otra, por decir, a la Next, esa sí tiene lo que tú dices. Por decir, nosotros la doblamos y se regresa. O sea, esta no se queda doblada como la otra. La otra se queda doblada.
Los metales que se meten en boca tienen 6 propiedades físicas y una de ellas es la resiliencia. Bueno, pues digamos la capacidad de memoria, que es la capacidad de regresar a su forma Ajá. o posición original. Entonces, estas que están tratadas... Sí, esta no regresa a su forma. Pero permite tener el acceso hasta una zona complicada, ¿no? Es correcto, y nos ayuda a que también no modifique tanto la morfología del diente o su forma. Dime una cosa, me imagino que es más costosa. Es correcto. Actualmente, bueno, pues ya prácticamente se ha dejado de utilizar la instrumentación manual por comodidad y por rapidez. No porque no sea efectiva, no porque no sea buena, sino porque pues, nos ahorra mucho tiempo y molestia. Visitas también. Me gustaría que nos hicieras una pequeña demostración de cómo se utiliza este aparato que traes para hacer la instrumentación rotatoria. Sí, es correcto. La rotatoria, pues más bien viene siendo oscilatoria. Esta se inserta el instrumento en lo que viene siendo el motor. Aquí está. Y esta empieza a oscilar dependiendo la especificación del fabricante. Esta tiene una velocidad de 300 revoluciones por minuto. Esa es la rapidez con la que da. O sea, las vueltas, el giro. Y el torque tiene un torque de 2.0. Lo cual el torque es la fuerza con la que va a dar la torsión. Si lo acerco, se va a oír un poquito. Perfecto. Aquí. Un poquito más, acércalo a tu micrófono. Eso se escucha un sonido parejo que nada más va oscilando. De hecho, ahí sí se alcanza a observar donde está oscilando el motor. Muy bien. Porque tiene dos funciones, digamos, este motor. En realidad Este motor, es correcto. Esta lima es esta. La que está montada ahorita precisamente en el motor. Viene siendo la ProTaper Next, que como les comentaba, el fabricante nos dice que debe de estar 300 revoluciones y 2 de torque. El torque, pues bueno, es la fuerza con la que está girando la lima, o sea, la capacidad que tiene para no atorarse. Si le ponemos más torque, pues la podemos fracturar. Por eso el fabricante nos recomienda nada más eso. Y sobre todo también si no están en buenas condiciones las limas cuando no están nuevas, ¿verdad? Es correcto. El fabricante dice que un solo uso, pero la verdad están carísimas como para nada más utilizarlos una sola vez. Sí aguantan más. De hecho está comprobado y en las maestrías nosotros las usamos más veces. Okay. Obviamente no una exageración, se les acaba el filo y aparte se pueden fracturar. Muy bien, es muy bueno hacer esta observación porque luego a veces los pacientes también se quejan del costo de los tratamientos de endodoncia y entonces hay que también hacerles a ustedes la observación de que no es cuestión de buscar precios, sino también el costo del material, los implementos que se requieren para hacer un tratamiento de endodoncia no son de un costo así muy accesible a veces. Entonces, pues si ustedes quieren utilizar obviamente un buen material que sea nuevo, no van a sacrificar, ¿verdad?, la efectividad de un tratamiento por el costo. Este es otro tipo de lima. Esta es la dorada, que sí puede ser flexible. Esta ya tiene una función diferente. Como esta corta antihorario, tiene una función reciprocante. ¿Qué quiere decir esto? Déjame les digo, es que a mí me gusta mucho utilizar la palabra en contra de las manecillas del reloj. Entonces, correcto. Contrahorario a lo que se refiere es en qué sentido gira el motor. ¿Gira igual que su reloj o gira en contra de cómo va girando las manecillas del reloj? Es correcto, las rotatorias giran como el reloj, están dando así continuamente. Esta lima, pues como al tener el filo al revés, corta en contra al reloj. ¿Qué dice? Entonces esta corta 150 grados al revés y regresa 30. Eso es lo que hace. De hecho, pues aquí se escucha donde está el vaivén. Oye, ¿y no hay estudios que digan que es mejor la instrumentación con el reciprocante? Tiene sus ventajas y sus desventajas. En un conducto vital es lo ideal. ¿Por qué? Porque tiene menos fricción, por lo mismo de que está adelante, atrás, adelante, atrás. Y del contrario, la otra pues sí fricciona más. Pero al ser reciprocante, puede, en ese que va y viene, puede aventar una que otra partícula hacia el ápice. Okay. Entonces no es tan recomendable cuando está necrótico la pieza. ¿Por qué? Porque nos puede destruir algo del material purulento que podamos tener ahí adentro. Entonces nosotros tenemos que seleccionar el caso y según la selección del caso vamos a utilizar ya sea la rotatoria, que en realidad como tú dices es oscilatoria, o bien reciprocante. Es correcto. Sí se puede usar, pero tienes que usarlo con más cuidado o no llegar hasta el ápice
y estar un poco más cuidadoso al usar la reciprocante en un conducto necrótico. ¿Las revoluciones por minuto son iguales en la oscilatoria o giratoria que en la reciprocante? No, la reciprocante, al ser un giro de vaivén, es una aproximada de 350, pero ya está marcado por un programa que trae los motores específicamente. Ese sí es único. O sea, todas las limas reciprocantes que existen, bueno, yo nada más, ahorita en México, pues nada más existe lo que es Way One y Way One Gold, que ahorita lo que se usa más es el Way One Gold. La de BDW, no sé por qué, es buenísima y la descontinuaron aquí en México. Pero la verdad se la lleva. Okay. Pero la descontinuaron, no sé por qué en México, en España todavía se sigue vendiendo, pero la verdad sí es muy muy buena la de BDW. Esta es una Reciproc Blue, pero esta no se consigue aquí. Okay. Hemos tenido aquí también en el programa un sistema de irrigación de conductos con tu hermano, precisamente, sí, ¿verdad? Entonces vean también el programa aquí en Clínica de Ortodoncia Avanzada, suscríbanse a nuestro canal para que vean muchos temas que tenemos con respecto a la endodoncia, cómo se realizan los procedimientos, y bueno, esto obviamente se tiene que ir alternando con la irrigación, ¿verdad? Entre un cambio de lima y otro, irrigación. Sí, es correcto, así como se usan las manuales, se usan las rotatorias. Nosotros estamos metiendo la rotatoria, hay que estar limpiando, porque se nos va a saturar de barrillo dentinario y al mismo tiempo al no cortar y no vamos a sacar todo lo que necesitamos de desecho de la pieza. O sea, necesitamos ir limpiando, desinfectando y todo en secuencia. Muy bien, entonces es un trabajo conjunto, instrumentación, irrigación, conformación, para poder hacer un buen tratamiento de endodoncia. Sí, es correcto. Esas no las traigo en físico. De hecho, esas lo que tienen, bueno, yo porque las puse, son extremadamente flexibles. Sí son un poco, no tienen tanto, nosotros le llamamos taper al grosor de la lima. ¿Qué es el grosor? Empieza de más a menos, parece un cono. Esas tienen un poquito menos de taper, pero lo que las hace muy muy flexibles para conductos demasiado curvos. La verdad yo soy las que uso en los conductos más curvos, la V-Taper 2H, y la verdad no se me han fracturado cuando las uso en ellas. Fuera del aire te estaba preguntando si ya está en desuso la técnica de instrumentación retrógrada, ¿verdad? O algo así, como para eliminar la curvatura. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Se llamaba? Pues es retrógrada, vas de menos a más, pero pues en manual sí es más difícil conservar la curva que en una lima rotatoria. La lima rotatoria, al ser níquel titanio, pues conforma más la forma. Ay, te ahorra muchísimo trabajo. Sí, ¿verdad? y aparte queda, o sea, sí conserva la estructura, la forma, sí le da mayor. Entonces, por ejemplo, esta lima que acabas de mostrar es precisamente para la que a ti te gusta, tu favorita, para hacer precisamente eso. Los que estén muy curvos. De hecho, yo uso mucho el Way One Gold en los normales, se podría decir, en los que tienen una ligera curvatura, pero hay unos que sí tienen unas curvaturas exageradamente marcadas y ahí es donde meto las V-Taper. ¿Por qué? Porque están delgaditas y tienen muy buena flexibilidad. Estas son las limas reciprocantes que ustedes las van a poder ver. Bueno, ya se las mostró aquí en físico, abrió una del estuche, pero aquí las pueden ver ustedes en la imagen. Ahí se ve el vaivén, donde comentábamos que son 150 grados antihorario y 30 a horario. Esas son las que te comentaba, las Way One Gold, que son de la marca Dentsply, y estas en el paquete pues vienen 4, que viene siendo esa, la amarilla, la roja, la verde y la blanca, que vienen ensanchando de poco en poco. Estas, por lo regular, la marca dicen que es única lima para un tratamiento. Pero bueno, ya estando en el momento, en veces necesitamos que esté más grueso o dependiendo del conducto. Por decir, los mesiales en los molares, pues sí son delgados, pero un distal ya no, ya es más amplio. Un conducto, bueno, va dependiendo del conducto y del tamaño para nosotros elegir esa lima. En la Reciproc, las que te comentaba que son de BDW, que ya en México casi no se consiguen. No se consiguen, no sé por qué desaparecieron, siendo unas limas tan buenas, desaparecieron, y esas nada más trae R25, R40 y R50. Viene siendo algo parecido, es el grosor de la lima
y es en base a lo que nosotros la vamos a meter. Las dos tienen la misma función y funcionan con el 150-30 y es el modo reciprocante. ¿No hay algún motor que ya tenga la irrigación al mismo tiempo que vas haciendo la instrumentación? No, no hay ningún motor que la tenga aún en la actualidad. Quién sabe si después lo inventen, porque ha avanzado demasiado esto, ha avanzado, y como te digo, cada día sale algo nuevo, una lima nueva, un aparato nuevo para esto, para todo. Es que eso vendría todavía a ahorrar más tiempo, ¿cierto? Es correcto, nos ahorraría más tiempo, pero bueno, ahorita con esto nos simplifica y nos ayuda hasta un 50% el tiempo, de tiempo de hacer una endodoncia manual a una con un motor, y por lo cual el paciente queda más conforme, porque al tener menos tiempo la boca abierta, pues no queda tan adolorido, tan cansado, y pues se va más contento, se podría decir. Y bueno, cada vez se tiene más conocimiento, hay cada vez más estudios, porque aunque lo que es los tratamientos de endodoncia con técnicas oscilatorias no son nuevas, tienen mucho tiempo, Ajá. pues cada vez ya prácticamente han ido desplazando las técnicas manuales. Desgraciadamente el tiempo se ha acabado, Sergio, te quiero agradecer tu presencia aquí y quiero invitarte, tienes una invitación abierta para venir en otra ocasión a exponernos algún tema de tu muy interesante especialidad. Gracias. Claro que sí, doctor. Gracias y bueno, Gracias. pues los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos.